Vamos a, com vamos a comenzar con la conferencia de hoy que se llama ¿Por qué soy estudiante Rosacruz? Esta conferencia yo le doy mucha importancia. Yo la di hace años y ahora la volví a preparar porque muchas veces se nos olvida por qué somos estudiantes Rosacruz. Y esto hay que tenerlo bien presente. Esto está basado, o sea, está extraído del folleto número 45 de la Fraternidad Rosacruz, escrito por Max Heindel. Está en el website de la Fraternidad, lo pueden buscar. Frecuentemente sucede encontrar a alguien que aprovecha la oportunidad de explicar públicamente por qué es bautista, metodista o cristiano científico, o por qué profesa cualquier otra fe. A menudo nos han preguntado nuestros estudiantes para explicarlo mejor a sus asociados por qué han abrazado las enseñanzas de los hermanos mayores dadas por conducto de la Fraternidad Rosacruz en vez de cualquier otro. Los estudiantes le escribían a Max Heindel y le decían que cómo ellos podían expresarle a los demás, ¿no? A los que estaban oyendo o simpatizando, cómo podían expresar el por qué pertenecían a la Fraternidad Rosacruz. Por lo tanto, nos esforzaremos en resumir sucintamente las razones que nos parecen suficientes, pero los estudiantes indudablemente encontrarán otras razones igualmente buenas o mejores que ellos pueden añadir verbalmente a lo que sobre el particular se ha dicho. Esto puede ser enriquecido con experiencias personales. O sea, yo antes de entrar en la fraternidad era una persona, después que entré cambié, vi la vida diferente, las leyes que aprendí me enseñaron a valorar algunas otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Debería explicarse claramente ante todo que los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz no se llaman a sí mismos Rosacruces. Esto es muy importante porque a veces hablando normalmente decimos, no, nosotros los Rosacruces, y nosotros no somos Rosacruces, somos estudiantes Rosacruces, que es diferente. Somos estudiantes de una escuela preparatoria. La verdadera escuela es la Orden de los Rosacruces, que es interna, está en los planos internos, en la región etérica. Los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz no se llaman a sí mismos Rosacruces, sino que tal título se aplica solamente a los hermanos mayores. Fíjense que ni a los hermanos legos ni a los adeptos, solamente los hermanos mayores son los Rosacruces, que son los hierofantes de las sabias enseñanzas del oeste y cuya elevación está por sobre el santo más grande que hubiese vivido desde el punto de vista de su desarrollo espiritual. Recuerden que los hermanos mayores tienen la conciencia del periodo vulcano. Ellos, en vez de ir por la onda serpenteante de la humanidad ordinaria, ellos cogieron el camino recto y terminaron ya el nivel de conciencia que vamos a adquirir en el periodo de vulcano. Cuando la barca de nuestra vida navega ligera sobre el dulce mar en calma, sostenida suavemente por las hermosas brisas de la salud y de la prosperidad, cuando los amigos están siempre prontos a ayudarnos en los placeres que aumentarán nuestra alegría en los bienes de este mundo, cuando los favores sociales o los poderes políticos nos son conferidos en cualquier esfera en que nuestras inclinaciones se expresen, entonces podemos decir sin temor a equivocarnos con toda el alma: este mundo es bastante bueno para mí. Cuando todo está perfecto, cuando todo es felicidad, todo es armonía, tenemos un hogar donde vivir, tenemos un trabajo bueno, todo está salud, todo está marchando bien,
este mundo es bastante bueno para mí. Pero cuando en más de los sucesos cambie el placer en padecer, cuando el viento fuerte de la adversidad nos estrelle contra la rocallosa orilla del desastre y la ola del sufrimiento nos envuelva, cuando los amigos nos hayan abandonado y toda ayuda humana esté tanto lejos como inaccesible, entonces, como hace el marinero cuando lucha con el ímpetu de las olas, buscaremos la guía en las estrellas. Ese es el problema de que cuando estamos bien, no hace falta buscar a Dios. Ese es el problema que tiene la gran parte de la humanidad. Todo está bien, Dios está ahí. Él está ahí. Ni nos acordamos de él. Pero cuando caemos en desgracia, entonces enseguida vamos a buscar a Dios. Y vamos a pedirle y vamos a rogarle. Pero cuando el navegante investiga el cielo en busca de una estrella cuya luz pueda guiarle, haya que todo el cielo se encuentra en movimiento y que el seguir una de las miríadas de estrellas visibles sería desastroso. El requisito de la estrella capaz de guiar, que estriba su perfecta inmovilidad y firmeza, no está sino en la estrella polar. Esto es en el hemisferio norte. En el hemisferio sur hay otra estrella también que señala el sur. Si antiguamente, hoy hay otros métodos de guiarse mucho más sofisticados, pero antiguamente los marineros se guiaban por la estrella polar, que era la única que coincidía con el eje de rotación terrestre y por lo tanto no se movía en el cielo. Todas las demás giraban alrededor de esta estrella y siempre apuntaba al norte. Por eso ellos, si iban para el este, sabían que tenían que tener la estrella a la izquierda y ir en sentido recto, teniendo a la estrella a la izquierda. Si querían ir al sur, tenían que ir contrario a la estrella, si querían ir al norte, y así se guiaban. No es que todo el mundo iba para el norte, sencillamente sabían dónde estaba el norte por la estrella polar. Mediante la luz de la estrella polar, el marinero puede llevar con plena seguridad su navío y conducirlo al puerto de reposo y de la salvación. Igualmente, quien busque una guía en la que pueda confiar en los días de dolor, debe abrazar una religión fundada sobre leyes eternas y con principios inmutables que puedan explicar el misterio de la vida de una manera lógica para que su intelecto esté satisfecho y que a la vez contenga un sistema de devoción que pueda satisfacer al corazón. O sea, se sabe que hay dos caminos. El camino místico, que es a través de la fe, que se simboliza con el corazón. Y el camino ocultista, que es a través de la mente y se simboliza precisamente con la mente. Cuando abrazamos una religión o una escuela, o como quieran llamarle, una fraternidad, que responda a estas preguntas, pues estaremos mucho más satisfechos a que no nos digan nada. Y vamos a ver más adelante. Intelecto y corazón, dos factores gemelos de la vida que deben satisfacerse igualmente. Al final, el adepto logra el equilibrio entre el cerebro o la mente y el corazón. Y es el objetivo. Solo cuando el hombre tiene una concepción clara del esquema del desarrollo humano, está en grado de colocarse en línea con él. Es aquí la importancia que tiene el concepto Rosacruz del cosmos. Una concepción clara del esquema del desarrollo humano. Está en grado de colocarse en línea con él. Y cuando él ha comprendido que ese esquema es benéfico y benévolo en el más alto grado, que el conjunto está en verdad regido por el amor divino, entonces, tarde o temprano, el entendimiento producirá en él una devoción verdadera y un cordial consentimiento que se modificará en el deseo de llegar a ser un cooperador con Dios en la labor
del mundo. Si no estudiamos cómo se formó el mundo, cómo se formó la humanidad, cómo se formaron las diferentes oleadas de vida, las jerarquías creadoras, todo cómo funciona el mundo, entonces no podremos nunca ser parte de ese propósito. Cuando almas anhelantes se acercan a la puerta de la iglesia demandando una tregua al dolor, no pueden satisfacerse con la respuesta de que es la voluntad de Dios. Siempre que vamos a una iglesia y, pastor, ¿por qué se murió mi niño? Es que es la voluntad de Dios. Pastor, ¿por qué yo soy pobre y estoy enfermo? Porque es la voluntad de Dios. Entonces es muy difícil aceptar la voluntad de un Dios que me lleva recio a mí y a los demás no. Que sufran en este mundo, que Él en su divina providencia ha visto que lo ameritan y que ellos debían tomar el sufrimiento como un indicio de su amor para con las criaturas y que debían estar contentos no importa de lo que sucediese. Esa respuesta no satisface a nadie. Hay quien lo acepta por fe, pero que a mí me digan que mis desgracias es por la voluntad de un Dios, de verdad que no es fácil entender eso. Ellos no pueden ver que la divinidad hace justicia cuando Él hace algunos ricos y muchos pobres, y a unos pocos saludables y a muchos enfermizos. Muy a menudo es evidente que la iniquidad es próspera, mientras que la rectitud está en harapo. Eso pasa muchas veces. La mayoría, o no la mayoría, algunos de los ricos no tienen escrúpulos y son personas para nada seres humanos. Sin embargo, los pobres son más, también los hay malos, no quiere decir que eso, pero en la inmensa mayoría tienen una mejor actitud ante la vida, entienden el dolor ajeno porque están sufriendo al igual que los demás. Pero esto no hay quien me explique a mí por qué pasa esto. Las enseñanzas rosacruces dan una idea clara y lógica del mundo y del hombre. Invitan a la discusión en vez de rehuirla. De manera que quien busca la verdad espiritual puede satisfacer ampliamente su intelecto. Y las explicaciones que recibe son tan estrictamente científicas como reverentemente religiosas. O sea, Max Hendel explica estas enseñanzas desde un punto de vista científico, no niega nunca la ciencia, al contrario, se apoya en ella, pero a la vez la hace religiosa, o sea, une la parte que no se ve, que es la parte religiosa de los mundos superiores, con la parte que se ve, que es la parte científica de la materia. Nos relatan los problemas de la vida sujeto a leyes tan inmutables en su esfera de acción como inmutable es en el cielo la estrella polar. O sea, Hendel se basa en leyes tanto físicas como espirituales. Cuando la Tierra gira sobre su eje con una velocidad de 1000 millas por hora, nosotros permanecemos en pie sobre su superficie, porque el principio de gravedad impide que seamos arrojados dentro del espacio por la terrible velocidad. Sabemos que esa ley de gravedad es eterna, que no está en vigor hoy para suspenderse mañana. Si esta ley no se mantuviera desde sus inicios, pues las personas saldrían expelidas del planeta por la fuerza centrífuga producida por la rotación, la velocidad de rotación. Pero como esta fuerza de atracción es tan grande, nos mantiene fijos en el planeta. La ley de causa y efecto, que ya no es una ley física como la conocemos, sino una ley espiritual, es también inmutable. Si arrojamos al aire una piedra, este acto no se completa sino hasta que por la gravitación aquella vuelve a la tierra. Lo que el hombre siembra, recoge. Es el modo
como esta ley se expresa en el reino moral. Los molinos de Dios muelen muy despacio, pero muy fino. Y una vez que un acto sea verificado, vendrá la reacción en cualquier día o de cualquier manera, ni más ni menos que como la piedra que se arroja al aire vendrá a la tierra. Toda causa generada por nosotros tiene una consecuencia y nadie nos está castigando. Nadie nos manda la enfermedad. Todo lo que recibimos es por merecimiento, aunque no tengamos la memoria para recordar lo que hicimos en vidas anteriores. Recuerden que hay causas que se crean que no todas se pagan en una vida, quedan pendientes para la otra debido a las condiciones planetarias al momento de nacer. Es manifiesto que no todas las causas que nos impulsan en la vida tienen su efecto en la presente existencia, y de ahí se deduce que ellas deben producir sus efectos en alguna parte o en algún otro tiempo, a menos que se invalidara la ley, cosa que sería tan imposible como que la gravitación pudiera suspenderse, con lo cual el cosmos vendría a caer en el caos. O sea, esta ley no se suspende, no, a no ser que usted mismo, con el arrepentimiento y a través de perdón, elimine una causa. Pero mientras no pase esto, causa que usted incurra, consecuencia que tiene que pagar. La filosofía Rosacruz explica esto estableciendo que el hombre es un espíritu que concurre a la escuela de la vida con el propósito de desarrollar su latente poder espiritual y que con este fin vive muchas vidas en cuerpos terrestres, cada uno de contextura más fina que la anterior, lo cual lo capacita para expresarse mejor y mejor. A medida que el hombre evoluciona, necesita vehículos superiores. Y aquí vemos un ejemplo de cómo gradualmente el hombre va evolucionando. Inclusive pusieron un hombre futurista con la cabeza mucho más grande y los ojos más grandes, etcétera. Se supone que en el futuro va a ser así, por precisamente el uso del cerebro, el desarrollo que ha tenido el cerebro, que ustedes se fijan en los primates y los ancestros comunes, no tenían frente apenas. El cerebro era bastante reducido y a medida que ha sido evolucionando, este cerebro físico ha crecido. En los primeros grados de esta escuela de evolución, el hombre viene a la escuela en la mañana de su infancia y le son dadas las lecciones que estudia, y por la noche, cuando la fiel haya de la naturaleza, la muerte, viene a dormirlo, ya puede descansar de sus labores hasta el amanecer de un nuevo día, cuando recibe un nuevo cuerpo infantil y emprende nuevas lecciones. Es la teoría del renacimiento o la ley de renacimiento, porque no es una teoría, es una ley de que venimos, tenemos experiencia y nos vamos de nuevo, y así sucesivamente durante muchas vidas. Cada día la experiencia, maestro de su escuela, le ayuda a aprender nuevas lecciones y gradualmente viene haciéndose más y más proficiente. Algún día habrá completado este estudio que, así como enseña a usar cuerpos, enseña a formarlos. No solo la escuela esta nos enseña a usar los cuerpos, sino a hacerlos también, a mejorarlos. Cuando trabajamos en el segundo cielo, el mundo de los arquetipos, allí estamos trabajando en el próximo vehículo que vamos a tener. Y no es menos cierto que ha habido un gran desarrollo evolutivo en los cuerpos primeros a los cuerpos actuales. Así pues, cuando vemos a alguien que demuestra pocas facultades, sabremos que es un alma joven
que ha frecuentado muy poco a la escuela de la vida. Y cuando encontramos un hermoso carácter, veremos en él un alma grande que ha pasado mucho tiempo practicando sus lecciones. No tiene que ser religioso, no tiene que ser ateo, sencillamente un hombre evolucionado, un hombre que ve el verdadero objetivo de la vida, el que sabe a qué vinimos aquí, porque ha venido muchas veces y ya entiende estas cosas. Esto lo enseña la Fraternidad Rosacruz, por supuesto. Por lo tanto, no desesperemos de la bondad de Dios cuando miremos las desigualdades de la vida, porque sabremos que algún día todos seremos perfectos, como perfecto es nuestro Padre Celestial. Es ilógico pensar que si nosotros somos chispas emanadas de Dios, se pierda esa parte de Dios en la humanidad. Lo que se pierde es ínfimo, no es ni representativo y no se pierde. Va a otra oleada de vida posterior a incorporarse y tratar de llegar una vez más al Dios de nuestro sistema solar. Las enseñanzas rosacruces también quitan la espina del dolor que nos causa la más grande prueba, la pérdida de nuestros seres queridos. Y aún los que se han descarriado. Es un hecho que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Así es que si una sola alma se perdiese, una parte de Dios se perdería y tal proposición es absolutamente imposible. La prueba más dura que puede pasar una persona es la pérdida de un familiar querido, sobre todo de un hijo. Estamos acostumbrados a enterrar a nuestros padres, a nuestros abuelos, pero es muy difícil enterrar a un hijo. Sin embargo, estas enseñanzas nos dan una explicación de muchas de estas cosas que no entendemos. La pérdida de un hijo pequeño, la mortalidad infantil, todo eso está enunciado en leyes que funcionan y son ampliamente explicadas en toda la literatura de Max Henry. Bajo la ley inmutable de causa y efecto, estamos destinados a encontrar esos seres en lo futuro, bajo otras circunstancias, y el amor que nos une continuará siempre hasta completar su más alta expresión. Toda deuda que dejemos con otro ser, ya sea de amor, ya sea de odio, ya sea de lo que sea, pues venimos en la próxima en condiciones de padre-hijo, madre-hijo, etcétera, cuando se odian fundamentalmente, para que el amor de madre o de padre pueda deshacer el odio que viene de las vidas anteriores. Las leyes de la naturaleza serían violadas si una piedra arrojada desde la tierra se suspendiera en la atmósfera. Y bajo esas leyes inmutables, aquellos que pasan a esferas más elevadas deberían regresar. Cristo dijo: necesario os es nacer otra vez, y si voy a mi Padre, volveré. Pero aunque nuestra razón pueda llegar hasta los misterios de la vida, hay sin embargo un estado más elevado, el actual conocimiento directo, que es aún el más alto grado de conciencia, capaz de verificar las precedentes consideraciones por medio del sexto sentido latente en nuestro ser, que nos haría aptos para ver los mundos espirituales tan claramente como vemos el mundo temporal. Esto significa que el estudiante Rosacruz tiene que desarrollar el más grado alto de conciencia. ¿A través de qué? A través del servicio desinteresado y altruista que hacemos a los demás y los ejercicios científicos que nos dieron los hermanos mayores. Podemos ser discípulos, y cuando somos discípulos, pues ya tenemos la conciencia en esos mundos. Esta conciencia que tenemos aquí de vigilia constante la tenemos allá, aunque no sabemos salir a voluntad de nuestro vehículo denso. Después, a través de la iniciación, pues ya sí estamos funcionando
en este mundo y en los otros mundos. Y con el adectado, pues ya nos vamos inclusive fuera de la ley del ciclo de vida del renacimiento y podemos fabricar un cuerpo para trasladarnos nuestro espíritu hacia él. Y al nivel de hermano mayor tendremos la más alta conciencia que podremos lograr en algún momento. Ese es el objetivo de estar en esta fraternidad Rosacruz. Este sexto sentido se desenvuelve en todo el curso de la evolución y hay algunos medios de desarrollarlo ahora para aquellos que se tomen el trabajo y tiempo necesario. Algunos han llegado a este fin y ellos nos hablan de sus viajes en el mundo del alma. Esto lo está diciendo Max Hendel cuando él, como era iniciado, hablaba con otros iniciados de los viajes que hacían anímicos. Nosotros le creemos, al igual que a aquellos que han viajado por África o Australia y nos hablan de aquellas tierras. O sea, ya entre iniciados se cuentan las experiencias y es como si estuvieran hablando de un viaje físico. E igualmente que nosotros podemos decir, nosotros conocemos que la Tierra gira sobre su eje y describe una órbita alrededor del Sol, porque así lo dicen los científicos que han hecho tales investigaciones y cálculos que establecen estos hechos. Antiguamente se creía que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, porque era lo que veíamos estando situados en el planeta. Pero científicos como Copérnico, como Galileo Galilei, etcétera, demostraron, inclusive algunos perdieron la vida por esto, que era la Tierra quien giraba alrededor del Sol. Así también decimos que sabemos que el muerto vive y que nosotros, muertos o vivos, en el cuerpo o fuera de él, descansamos en el amor de nuestro Padre que está en los cielos, sin cuya voluntad ni aun el más leve pájaro cae a tierra. Que Él cuida de todos y guía nuestros pasos de acuerdo con sus planes a desarrollar en lo posible nuestros poderes espirituales hasta la más elevada potencialidad. Así por cuanto da lógica satisfacción al alma la filosofía de la vida dada por los Rosacruces. Nosotros seguimos sus enseñanzas con preferencia de otros sistemas e invitamos a otros quienes deseen una porción de sus bendiciones a la investigación de nuestras enseñanzas, apoyándose en nuestros cursos y literatura. Muchas veces se piensa que que el concepto de Rosacruz del Cosmos es un libro difícil, y sí lo es, sí lo es. Inclusive el concepto, entenderlo en un 100%, no creo que haya ser humano capaz de entenderlo, ser humano normal, no un hermano mayor o cualquier persona. Inclusive hasta me atrevería a asegurar que Max Hendel tenía algunas dudas también, porque el concepto de Rosacruz del Cosmos fue dictado y es un libro para estudiar, no es para leerlo, es para estudiarlo. Y precisamente se están haciendo trabajos para próximamente vamos a empezar el estudio del concepto Rosacruz del Cosmos desde cero, para principiantes, para cualquiera. Y así el que lo ha leído y lo ha estudiado, pues lo repasa. Y si no entendió alguna cosa en el momento que lo estudió, pues quizás con explicaciones que se darán, se pueda entender un poco más. No al 100%, pero sí un poco más. Además, el método Rosacruz de desarrollo difiere de los otros sistemas en un particular especial. Aspira aún desde el mismo principio a emancipar al alumno de la dependencia de los demás, para hacerle confiado en sí mismo en el más alto grado posible, para que pueda permanecer solo bajo todas las circunstancias y hacer frente a todas las condiciones,
Solo uno que esté tan fuertemente equilibrado puede ayudar al débil. El estudiante Rosacruz no depende de un maestro. Para nada. El maestro no está para enseñarnos. El maestro está para sugerirnos, para indicarnos, pero no nos da una clase. No viene y nos dice, la ley de la mortalidad infantil es por esto, esto y esto. No. A Hendel le dijeron, investiga, mira a ver este hombre que se murió joven, ¿por qué fue? El niño, ¿por qué? Y así. Y Max Hendel descubrió la ley de la mortalidad infantil. Y así nosotros tenemos la necesidad de seguir descubriendo leyes, de seguir escribiendo, de seguir buscando cosas que Hendel no pudo escribir porque la vida fue bastante corta y el trabajo que hizo no le permitió hacer más de lo que hizo e hizo bastante. Por otro lado, es un método muy seguro, pues los poderes no se logran con ejercicios físicos, sino cuando usted, por merecimiento, esté preparado y sea lo suficientemente puro para no hacer un mal uso de esos poderes. Y por último, sepan que el principal objetivo de ser un estudiante Rosacruz es convertirnos en auxiliares invisibles, conscientes, a través del servicio amoroso, altruista y desinteresado que hacemos a los demás. Muchas gracias. Preguntas. Bueno, parece que todo se entendió muy bien o no se entendió nada. No hay preguntas, no hay comentarios, nadie quiere hacer un aporte. Marco, Ricardo, yo quiero... Adelante. Bueno, primero, un tema interesantísimo. Gracias por la conferencia, esta pregunta es una pregunta para meditar. Contestándola en un corto tiempo, no se contesta totalmente, porque a medida que uno vaya contestando, se le van ocurriendo ideas que a uno ha acumulado ya con el tiempo, de la experiencia, de por qué uno estudia esto, ¿no? Esto uno lo empieza a estudiar, ¿no? Alguien te dice, ¿has oído de esta orden? Y no, yo no he oído de qué trata esto. Bueno, esto se estudia, aquí alguien te dice así, simplemente, no, se estudia astrología, se estudia, sabemos que le llamamos renacimiento en nuestra orden, pero normalmente en la calle te dicen la reencarnación y la vida después de la muerte, etcétera. Y entonces uno dice, bueno, yo he estado en una iglesia y ya me estoy haciendo otras preguntas que la iglesia no me la contesta. Y entonces tú decides unirte al grupo, a la escuela, ¿no? A la fraternidad. Y ahí empieza a tomar las primeras lecciones estudiando, por eso es tan importante estudiar. Y empiezas a asistir a conferencias y a oír opiniones de amigos que llevan mucho más años y empiezas a tener un sentido a compenetrarte más con las enseñanzas. Y a su vez empiezas a tener un gozo, porque es verdad que hay un gran gozo, un estímulo principal, que quieres leerlo todo y comerte todas las obras en un día, ¿no? Ya después aprendes que
que eso va acompañado con el servicio, con mejorar como ser humano, de ser mejor amigo, mejor estudiante, etcétera. ¿Por qué unos estudiantes de esta fraternidad específicamente? Porque es que primero que nada te enseña poco a poco, tú vas aprendiendo a cómo tú vives mejor. ¿Y cómo te das cuenta cuando ya tienes ciertos años, que ya tienes un poquito más de control de tus emociones, de tus pensamientos? Cuando miras a la humanidad, tú dices, bueno, esto que yo he estado haciendo tiene un valor, porque te das cuenta que mejora tu vida, mejora tu relación con los seres humanos. En fin, esto, a medida que esta pregunta se contesta hoy, que uno lleva 25 años, lo que sea, cuando tenga 50 años, ya esta pregunta es mucho más profunda de responder. En fin, esto es una escuela que no termina nunca, y a medida que vas aprendiendo más, valoras más la escuela y puedes compartir más la enseñanza con otras personas, incluso sin hablarles, ¿no? Porque la gente a veces dice, yo noto que tú tienes un comportamiento distinto o en ciertas cosas, o no te alteras mucho con ciertas, cuando yo no puedo controlar las emociones y eso. Y todo ese resultado de esta enseñanza. En fin, para resumir, esto es una llave para tú salir al mundo. Uno no sale, yo ya no salgo de la mañana de mi casa si yo no hago las oraciones y hago todas esas cosas, porque ya se convierte en parte de uno. Y eso es la escuela, eso lo aprende uno. Antes yo salía de mi casa y ya iba para la calle a ver lo que pasaba. Pero tomas una disciplina, eh, del 1 al 10 es 10. Uno es estudiante de Rosacruz cuando amas la sabiduría de la escuela y la pones en práctica. Es una cosa, no tengo más palabras que eso, porque es más complejo de lo que parece. Pero gracias a todos y a ti especialmente por el trabajo. Armando. Sí, bueno, buenas noches a todos. Gracias, Marco, por tan buena conferencia, que has traído un tema a colación muy importante y a veces un poquito olvidado, ¿no? Esto me llamó mucho la atención, ese primer párrafo que señalaste en rojo con respecto a uno llamarse Rosacruz, cuando realmente Max Handel en el concepto de Rosacruz del Cosmos, en el capítulo 19, el párrafo 56, el capítulo 19 se llama Christian Rosenkrantz y la Orden de Rosacruces. Él muy explícitamente aclara ahí que con el objeto de rebatir un malentendido muy común, deseamos advertir a los estudiantes que no somos Rosacruces por el hecho de estudiar sus enseñanzas, ni aún nuestra admisión en el templo nos califica para darnos ese nombre. El autor, o sea, Max Handel, por ejemplo, es únicamente un hermano lego y bajo ninguna circunstancia se denominaría a sí mismo Rosacruz, lo cual corrobora en ese panfleto que tú acabas de usar para la conferencia. Lo mismo, por supuesto, el panfleto es posterior al concepto Rosacruz del Cosmos, pero ya está plasmado en el concepto Rosacruz del Cosmos esta directiva, vamos a decir, muy aclaratoria de que nosotros no nos podemos llamar a nosotros mismos Rosacruz. Estudiantes, sí, estudiantes de la filosofía Rosacruz. Y me ha pasado, como le ha pasado a todos aquí en algún momento, en que de alguna manera alguien con quien estamos conversando, incluso amigos antiguos, amigos nuevos, esto pues se enteran de que uno está en un tipo de camino espiritual y le preguntan, pero tú eres Rosacruz. A mí me han preguntado muchísimas veces, le digo, no, yo soy estudiante de la filosofía Rosacruz. Pero eso no es lo mismo, eso no es como la masonería. Digo, no, nada que ver, nada que ver. La fraternidad es una presencia física en la tierra que representa la orden Rosacruz, que es una orden oculta, una orden, vamos a decir, espiritual. No está aquí en la tierra como físicamente así vemos los edificios y demás, ¿no? Entonces la gente se queda un poquito como medio confundido, pero sí hay que recalcar, hay que aclarar que somos estudiantes de las enseñanzas Rosacruces.
que no somos Rosacruces, porque la gente sintetiza en una etiqueta más corta. Tú eres masón, tú eres católico, tú eres, o sea, ya son, digamos, lo sectarizan, ¿no? De manera de que puedan entender a que uno pertenece a un grupo determinado en este tipo de creencias, que esto no es una religión, esto es una escuela filosófica. Hay diferencias entre religión y escuela filosófica, aunque la nuestra incluye la devoción, realmente no es una religión como tal. Y la gente muchas veces no nota la diferencia o no la siente o no la sabe diferenciar. Entonces, por eso le decimos, somos estudiantes Rosacruces. Eso es muy importante. Lo otro que yo quería hablar es, hay muchas personas que están, o sea, han abrazado esta filosofía, la han incorporado a su acervo diario de crecimiento espiritual como camino, pero también todavía mantienen su presencia en las iglesias de donde vinieron. Muchas personas todavía mantienen ese contacto y la presencia de las iglesias, que por supuesto son cristianas todas, porque Mackenzie dice que mientras que sean cristianas no hay ningún problema. Pero como hay tantas diferencias en lo que es el credo y lo que es el lineamiento filosófico de esas iglesias, incluyendo la Iglesia Católica, pues entonces ya estas enseñanzas pues que se salen un poco de esa cuestión para algunas, incluso con un poco de distanciamiento, ¿no? O hay muchas de estas iglesias cristianas que piensan que estos conocimientos, ya sea ocultismo, astrología y toda esa serie de conocimientos, ¿no? Que vienen convoyados en esta filosofía Rosacruz, pues son cosas del diablo. Claro, estos son los más fundamentalistas los que hablan de esa manera. Por eso quiero decir que las personas que estén en estas iglesias, sobre todo la católica, que es mucho más abierta y más receptiva a nuevos esfuerzos filosóficos, y los católicos en sí son más comprensivos de adquirir nuevas, digamos, puntos de vista sobre la misma oficio cristiano, ¿no? Sobre el mismo oficio cristiano. Entonces, que se lleguen a esos lugares, que si lo están visitando, tienen muchos amigos de esos, le hablen de alguna manera, no tratando de imponerle, sino tratando de explicarle algún evento que ellos han tenido y no tienen una explicación con la fe que ellos profesan, sino a través de los conocimientos de nuestra fraternidad Rosacruz, los conocimientos que nos han dado los hermanos mayores a través de Mackenzie, poderles explicar situaciones y dilucidarles ciertas situaciones que no pueden entender, como explicó precisamente Marco en la conferencia, donde se planteaba una cosa muy similar, o sea, da explicaciones a cosas muy severas, eventos muy severos y situaciones muy estresantes para las personas que no entienden el porqué. Y una sola explicación de fe, como explicó Marco, de que, bueno, es porque es la voluntad de Dios, ya eso no satisface la intelectualidad de la población mundial que hoy en día está poblando el mundo, sobre todo el mundo occidental, que es donde más se cultiva el cristianismo. Entonces es muy bueno que las personas que están ya vinculadas a esta fraternidad, al conocimiento oculto de esta fraternidad, pues puedan también volcarlo de alguna manera como explicación, como ayuda, como soporte a aquellas personas que no pueden encontrar una explicación en la fe que ya ellos tienen, aunque la mantengan, pero no les da realmente una explicación plausible del evento que ellos están sufriendo o están enfrascados, angustiados o envueltos en una situación bastante penosa, vamos a decir. Y igual para las demás iglesias cristianas de otra factura, porque hay mucha gente cristiana piensa que los católicos no son cristianos, los católicos son los primeros cristianos. Entonces dice, no, pero yo soy cristiano, pero bueno, cristiano, yo soy católico, pero el católico es cristiano igual, ¿cuál es la diferencia? Pero bueno, las otras facciones cristianas también pueden haber personas que tengan una mente más abierta, que no estén tan imbuidos del dogma que han recibido en esas iglesias, y entonces puedan aceptar, digamos, un paso más en una visión un poco más abierta de lo que es la visión del mundo y las explicaciones de las cosas que suceden, que a la luz de las enseñanzas ocultas se explican muy bien, pero a la luz de la enseñanza de la fe no se asimilan de la misma forma. Bueno, perdón por haberme extendido tanto y muchas gracias. Gracias, hermano. ¿Alguien más?
En el chat hay, espérate Susana, en el chat hay un comentario, déjame ver, que dice: gracias por la exposición, don Marco. Lo que me llama la atención es la ley de la mortalidad infantil que mencionó usted que descubrió Mackenzie. Esa tiene entonces un sentido y un objetivo que desconocemos que se cumple, pero que debe ser un aguijón para los padres, porque es imposible que comprendan. Bueno, la ley de la mortalidad infantil, Hendel la expuso precisamente porque él no entendía por qué los niños pequeños morían. Un niño que no tuvo ni el tiempo para conocer a Dios. ¿Cómo es posible que un Dios tan benévolo y tan se lo lleve? Entonces, los cristianos dicen, no, es que Dios tiene un propósito para él. Y entonces nadie entiende eso. ¿Qué propósito va a tener para un niño que no tuvo ni el tiempo de ser bueno? Entonces, Hendel eso lo tenía mucho, le molestaba mucho. Y entonces le preguntó al hermano mayor que por qué morían los niños, porque habían tantos niños que morían. Y entonces él le dijo, investiga por qué murieron los niños. Y entonces él empieza a buscar niños muertos y empieza a investigar en la vida anterior. Y todos coincidían en un punto, que era que no pudieron llevar a cabo la retrospección al final de sus días. O sea, ese panorama de la vida que pasó para poderlo imprimir en el cuerpo de deseos y poder purgarlo y poder hacer el ciclo normal, no pasó. Y entonces ellos violaron un paso y tuvieron que subir, pero cuando regresan mueren como niños para completar ese pequeño ciclo y vuelven al primer cielo, que es donde van los niños. Si demora en la persona que muere y no hace la retrospección, demora el ciclo normal de 900,000 años. Pero cuando vuelve como niño y muere, tiene hasta 20 años para volver. Inclusive dice Mackenzie que vuelve en la misma familia. Cuando las personas oyen esto por primera vez, entonces ya toman conciencia y hacen que en los velorios, en la parte de los fallecimientos, pues eviten ese llanto, ese sufrimiento, esa agonía excesiva que perturba al recién fallecido en su primer panorama, que es tratar de hacer una retrospección de la vida completa para imprimir todas esas escenas. Fíjense que ahí no hay arrepentimiento ni nada, sencillamente es imprimir esas escenas que están grabadas en el átomo simiente en el vehículo de deseo, que va a ser el próximo vehículo que vamos a tener en los mundos superiores, y vamos a ir entonces al purgatorio a purgar lo malo y al primer cielo a beneficiarnos de lo bueno que hicimos. Cuando entendemos esto, pues empezamos a aplicar la ciencia de los muertos, como dice Mackenzie. Hendel le llama la ciencia de la muerte, que todo eso hay que aprender y todo eso hay que decirlo para evitar que vengan personas de nuevo y mueran como niños. En la guerra ocurre esto, una granada, una explosión, algo destruye el vehículo de tanto denso como vital, porque responden al mundo físico los dos y no se puede hacer esa retrospección que se hace a través del éter reflector. Al no poderse hacer, después tienen que venir y morir como niños. Por eso dicen que después de una guerra, tantos años, muchos años después de una gran guerra, de muchas muertes, hay gran mortalidad infantil. Susana. Sí, gracias Marco y muchas gracias por tu conferencia que como siempre ha estado muy bien buena. Yo quería, bueno, iba a hablar de otra cosa, pero quería decirle a Paz que es muy buena la reflexión que ella hace, que por ejemplo las personas que hemos perdido hijos, sobre todo nos ponemos yo por lo menos voy a hablar por mí, no por otras personas. Yo estuve muy rebelde y no quería entender la ley
de lo que es la mortalidad no infantil, pero bueno, sí de un hombre joven, de una persona joven que se nos va, porque normalmente los padres se deben ir primero que los hijos. Yo no podía entender, no quería entender, a pesar de haber estudiado a gente durante tantos años, no quería entender por qué mi hijo se había ido. Sin embargo, después de que pasó el primer tiempo, lo único que me sirvió de consuelo a mí, o una de las pocas cosas que me sirvieron de consuelo, de gran consuelo, para aceptar que mi hijo se hubiera ido, fue que el pensar que aunque yo no lo recordara por las razones que sean, ¿no? En algún momento yo infringí a otra persona el dolor que yo estaba sintiendo. Y si yo de alguna forma le hice sentir a otra persona ese dolor que yo sentía, entonces yo me merecía todo ese dolor que estaba sintiendo en ese momento. Era la única forma que yo pienso que tenía de entender y de pagar algo tan grande como es el dolor de una madre cuando pierde a su hijo. O sea, que eso hasta cierto punto me reconfortó. Entonces, los niños tienen que morir también porque habemos personas que tenemos deudas que pagar. Y entonces esos niños que mueren vienen en familias donde, porque aquí ni una hoja que se cae por gusto, aquí todo está calculado. Y esos niños que mueren vienen, como decía, en familias junto a madres, a padres, a seres, ¿no? Que, que merecían tener esa experiencia o que tenían que tener esa experiencia, lo merecían de alguna manera. O sea que no es solo el que no hayan podido hacer una retrospección, sino que también vienen por esa razón. Son usados, no es la mejor palabra, pero bueno, es la que se me ocurre en este momento, son usados para que paguemos de alguna forma una deuda que está pendiente ahí. Y repito, es una de las razones que me hizo a mí soportar ese dolor como una experiencia en esta vida. Así que eso quería decir. Y gracias, Marco, de nuevo por tu conferencia. ¿Alguien más? Yo, Adelante. muchas gracias, Susanita, por tus palabras. Verdaderamente son muy interesantes porque la ida de un hijo es como que no tiene consuelo, jamás se sana. Pero voy a hablar ahora de otra cosa, que esta enseñanza nos enseña leyes que no todas en todas partes se enseñan y que son demasiado importantes para que vayamos rectamente hacia arriba y hacia adelante. Y una de ellas que se nombró aquí es la de causa y efecto. Ahí uno sabe que esa ley nos protege. ¿Por qué? Porque nos va diciendo, si hemos hecho algo mal, que eso ya no lo hagamos más, porque nos retrasa, nos cristaliza. Y al tener nuevamente otra oportunidad para ver si la entendimos o no la pasamos a llevar, vamos entendiendo poco a poco que las leyes hechas por Dios, porque son leyes divinas, no nos perjudican, todo lo contrario, nos ayudan a elevarnos. Y así, las 7 leyes cósmicas nos permiten ampliar nuestro conocimiento, ampliar dijéramos, ¿cómo lo dijéramos? Sentimientos más elevados para ir más rectamente por la vida y ayudar mejor a otras personas. No solamente a nosotros mismos, sino que con la experiencia que nosotros tenemos,
y el testimonio que podemos dar, vamos enseñando sin hablar a otras personas el camino para elevarnos. Y que esta enseñanza nos enseñe esas cosas, nos amplía la mente, nos educa la mente, nos educa los sentimientos y nos permite entonces ir más rápidamente a un servicio mejor logrado, mejor hecho, mejor entendido, mejor explicado, o sea, el testimonio. Muchas gracias. Gracias, Carmen. ¿Alguien más? Don Marco, Adelante. gracias. ¿Se podría agregar también esta posibilidad que hay hijos que vienen a hacer un sacrificio por los padres? Pues se me acaba de atravesar por la cabeza. Que vienen a hacer un sacrificio por los padres, porque estoy haciendo una relación con una pareja que yo conocí, que se les ocurrió al marido dejar a su esposa por una compañera de trabajo. Abandonó a la esposa, se unieron ellos, al cabo de un tiempo se fueron a vivir juntos, tuvieron una pequeñita y en corto plazo, muy corto plazo, la pequeñita enfermó, debe haber tenido unos 4 o 5 añitos. La pequeñita enfermó y se despachó. Y me quedó pensando, me quedó dando vuelta en la cabeza eso, que hay pequeñitos o hay hijos que tal vez vienen a tomar ese sacrificio por los padres, por haber infringido, por haber faltado a ese orden que ya estaba establecido de un matrimonio que ya estaba consagrado. ¿Podría ser? Bueno, los ángeles del destino, ellos utilizan todas estas cosas que pasan, ¿no? Para poder satisfacer un ego que quiere renacer. Entonces, ese ego, esa niñita, tenía que morir como niña porque la retrospección no la pudo hacer en la vida anterior. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor ella tenía deudas con esos dos seres, a pesar de que él estaba casado con otra. Y entonces hubo que unirse ellos dos para que ella pudiera nacer y fallecer. O sea, todo eso, los ángeles del destino son los que trabajan en eso. A pesar de que son 4, los ángeles del destino, pero tienen bastantes ayudantes en eso. Con ellos trabajan ángeles y elementales en toda la concatenación de eso que llamamos destino. Y hubo una causa creada para que eso pasara. Puede haber sido en esta vida o puede haber sido en vidas anteriores, pero todo está relacionado con la ley de causa y efecto y la ley de renacimiento. Gracias, don Marco. ¿Alguien levantó la mano? No me fijé quién fue. Me pareció que alguien levantó la mano. Carmen, ¿no? No. No, no me pareció. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas o aportes o comentarios, quizás sea hora de cerrar la clase, la conferencia. A Carlos. Bueno, buenas noches. Buenas noches.
se pudiera decir que o sea, en los años que tengo en la filosofía Rosacruz, yo no he podido hacer una retrospección bien hecha. Eventualmente hago algo, pero no hay forma de que yo me acabe de concentrar, me acabe de quizá de sincerizar para examinar los hechos del día. Y a veces lo veo como muy, vamos a decir, como muy vanos. O sea, porque hoy no tuve ningún encuentro con nadie en la tarde. Pues entonces hice esto, hice lo otro, pero no tuve más nada. Entonces, como que empiezo muchas veces y se me va el deseo, o no sé, pero sí he tenido muchos problemas para, para hacer la retrospección. Y yo estoy en el año 80, 79, 80, yo hice el curso preliminar de filosofía. O sea que desde esa época estoy yo, claro, he dado muchos brincos, brinco en el sentido de que paro los estudios Rosacruces por un periodo largo, vuelvo y realmente en estos últimos años, desde que están estos grupos vamos a decir, del 2021 para acá, es cuando más me he sentido atraído, no, porque atraído siempre me sentí desde que conocí la filosofía, pero, pero más entusiasmado, puede ser, no sé. ¿Qué me dice Marco? Es bueno saber eso, ¿no? De que estos grupos y estos encuentros están ayudando a las personas a retomar los estudios. A mí me gusta es que pasen esas cosas, ¿no? Porque vemos que no estamos entonces trabajando por gusto. La retrospección, todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. El que diga que hace la retrospección bien hecha todos los días, ya sería un iniciado ya. Porque precisamente es el punto más débil que tenemos los probacionistas, la retrospección y los ejercicios, esa disciplina diaria, porque el hombre es todo menos constante en la vida. Pero hay que seguir. No podemos dejarlo, porque si lo dejamos, perdemos el juego. Ahí sí, ya no hay. Hoy lo hacemos regular, mañana lo hacemos un poquito mejor, pasado lo hacemos bien, después nos quedamos dormidos, pero seguimos en el intento. No podemos rendirnos. Hay que seguir luchando. Igual que los cursos. Los cursos, cuando se terminan los cursos, por ejemplo, con el curso de astrología existen otros cursos. Hay los 9 tomos de Elman Bacher, que es un posgrado de astrología, que también lo vamos a hacer aquí. Y aquí tenemos grabado todos los cursos, o sea, el preliminar, el suplementario, el bíblico y el de astrología, el elemental y el superior. Y voy por la lección, el lunes me toca a las 6 del superior suplementario. O sea que ya tienen un libro de consulta, un video de consulta, donde se hacen preguntas, donde se explica detalladamente cada lección, con gráficos, sobre todo el de la astrología, con ejemplos. Esa herramienta no existían antes. Cuando yo estudié era por correspondencia. Yo mandaba, bueno, en mi país lo hacía con el presidente
de la fraternidad mía. Una lección semanal, yo iba, la entregaba, me devolvían y así. Era como lo hacía, pero no se podía aclarar duda, ni pregunta, ni explicación, ni nada de eso. Sin embargo, estamos trabajando en eso y ya tenemos una biblioteca Rosa Cruz donde están las lecciones, los videos para las personas que tengan dificultad con entender una lección. También vamos a hacer el concepto de Rosa Cruz del Cosmos desde cero, para que ayude a entender mucho mejor estas cosas. Y se están haciendo trabajo. Sigue y no descanse, no desmaye, sigue y llegará el momento en que eso viene solo, porque la repetición es la nota clave del cuerpo vital. Y lo que si dejamos de hacerlo no hay repetición, entonces sí, no se logra. Hay que hacerlo y seguir y seguir y seguir. Susana. Perdón, Susana. Déjame decir algo. Nosotros teníamos aquí a don Ramón Santana y yo conversaba mucho con él. Y un día él me dijo que la primera vez que yo fui a la fraternidad y que fuimos un grupito, él dijo sobre mí que yo iba a ir a la fraternidad, pero que nunca me iba a ir de allá. Y yo creo que él tenía toda la razón, porque yo, pese a que no llegue a hacer la retrospección o sí, no me salgo de aquí. Momentico, Roberto Brene, un saludo. Alberto, ¿podrías poner en el chat el website de la biblioteca Rosa Cruz? Ningún problema, Marco. Ahí lo pongo. Para que Roberto lo copie y tenga acceso. Sí, correcto, ningún problema. Ok, Susana. Sí, no, yo quería decirle a nuestro queridísimo amigo Carlos Meric que la retrospección es un problema grande porque es un problema de disciplina. La disciplina es lo principal que debemos tener o alcanzar para hacer cualquier logro en la vida, ya sea material o espiritual. Eso es importantísimo y es algo que no tenemos. Ahí en la disciplina está lo que es la constancia. Y también le quería decir a Carlos que, por ejemplo, nosotros tenemos la cosa esa de justificarnos siempre, como los seres humanos, nos justificamos siempre, constantemente nos estamos justificando. Y como lo hacemos casi inconscientemente, pues entonces no apreciamos casi nunca apreciamos las cosas malas que hacemos. Las buenas sí las tenemos en cuenta bastante, pero las cosas malas que hacemos no las apreciamos. Y a veces, lo digo por mí, Carlos, y a veces, por ejemplo, no hacemos una acción física que sea mala y cuando vamos a hacer la retrospección nos quedamos así, yo me quedaba así como diciendo, bueno, pero yo no he hecho hoy nada malo, hice esto bueno, hice esto otro bueno, me doy aplausos, pero si yo tuviera en cuenta los comentarios y los pensamientos que he tenido que han sido negativos a lo mejor durante el día, yo creo que no me alcanzarían 6 ni 7 horas de retrospección para hacerla bien hecha. Y los pensamientos son tan o más importantes como los mismos ellos. Y eso nos sucede mucho, que no nos percatamos de los pensamientos. Cuando lo hagamos, vamos a ser mucho mejores. Y todo lo que yo digo, lo digo por mí. Y lo digo por mí porque me he dado cuenta que lo que me sucede a mí le sucede a muchas personas. Porque a veces yo he dicho, ay, este pensamiento que yo tengo, oye, yo tengo unos pensamientos más, por ejemplo, más locos, ¿no? Pero después me he dado cuenta de que muchas personas piensan que han tenido el mismo pensamiento. O sea que yo digo, yo no soy el ombligo del mundo, yo no soy el 1%, el 0,0001% de la humanidad, yo soy igual que todas las personas y si me suceden cosas buenas, también me suceden cosas malas. Y entonces, eso que me pasa a mí, yo pienso que les pueda suceder a muchas personas y es por eso que lo digo. Tenemos que tener
en cuenta al hacer la retrospección los pensamientos que tenemos y los comentarios que hacemos. Eso es importantísimo. Gracias, Gracias. Carlos. Cuando se comienza a hacer un ejercicio físico, por ejemplo, se va a un gimnasio por primera vez, los primeros días nos duelen los músculos, no sabemos hacerlo, los estamos haciendo mal, pero con el tiempo y yendo todos los días al gimnasio, pues ya no nos duelen los músculos, lo hacemos bien porque ya lo hemos aprendido y vemos los efectos que nos producen en el cuerpo físico. Lo mismo ocurre con los ejercicios espirituales. Lo mismo, no es una sección. Como es arriba, es abajo. La retrospección al principio no la hacemos bien. Ni en mucho tiempo. O sea, es muy difícil hacer una retrospección perfecta. Porque en el día pasan muchas cosas que a veces pasan inadvertidas y no queremos darnos cuenta o no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Porque no, todo el mundo dice, no, yo soy una persona buena. Todo el mundo, nadie dice que es malo. O muy pocos dicen que son malos. Entonces, si somos buenos, no tenemos por qué hacer mal, pero sin embargo, nos pasamos la vida hablando mal de otra persona cuando no está, criticando que si este hizo esto y por qué lo hizo y qué se cree y claro, por él y todas esas boberías que son cosas que nos atrasan en el camino espiritual, que son humanas porque venimos con eso. O sea, el mal está implícito en uno, gracias a los luciferes, ¿no? Que nos los implantaron desde hace mucho tiempo. Y no somos capaces todavía no somos capaces de purificarnos lo suficiente como para no tener un mal pensamiento. Los malos pensamientos vienen, eso es normal. Nos pisan un pie y sentimos ira en ese momento. Quizás después, no hay problema. Te piden disculpas, dicen, no hay problema. Pero si no te piden disculpas y sigue caminando el tipo después que te metió un pisotón que te dejó el pie ardiendo, tú piensas horror. Lo primero que dices, mira para eso, me pisó y no fue capaz de ni de pedir disculpas. Entonces, todas esas cosas a quienes nos hacen daño a nosotros, no a nadie más, pero no entendemos eso. O sea, eso nos lo enseña la fraternidad. Los pensamientos de ira, todo eso nos enferma y tenemos que tratar de evitarlo. No ser tontos, porque tampoco. Manso como paloma, pero astuto como serpiente. O sea, si nos piden prestado, es lo que yo digo, si nos piden prestado dinero y no nos lo devuelven, bueno, pues yo no tengo por qué seguirle prestando dinero a esa persona, porque ya una vez me pueden coger de tonto, pero dos veces ya sigo siendo un tonto y no es así. Uno tiene que tener el discernimiento, o sea, saber lo que viene detrás de cualquier cosa. Y eso de cuando nos dan un bofetón, poner la otra mejilla, eso es simbólico. Eso quiere decir que odio no se puede contrarrestar con odio. Tiene que ser con amor. Es la única forma de desarmar a la persona que nos odia. No quiere decir ahora que vienen y te meten un garnatón y tú tienes que aguantarlo. Ay, no, sí, dame otro, mira. No, eso no es literal. Es simbólico. Que el odio con odio se incrementa más odio, pero el odio con amor se contrarresta. Desarmas a las personas. Marco, yo tengo algo que hago yo y lo quiero ofrecer para ver si se puede hacer una mejor retrospección. Y es de que apenas me doy cuenta en el día que he cometido algo que no corresponde, me lo grabo bien en la cabeza, en la conciencia, con el objeto de que en la noche, cuando haga la retrospección,
esa por repetición se me grabe más y yo cada vez que caiga en la misma, lo voy a hacer cada vez menos, porque ya se grabó por repetición múltiple ese hecho. Y ahí me voy ayudando de a poquitito. Sí, Si Parece, sirve a alguien, maravilloso. Si no, no. tiene Ah, sentido, tiene así. mucho sentido. El problema es darnos cuenta que hicimos algo malo, porque También. a veces todo lo justificamos. Entonces, Exacto, hay que empezar a discernir, hay que empezar exacto. a vernos como nos ven los demás, que es lo difícil. Porque no, Claro. yo soy el mejor. No, eso no, te equivocaste. No, el error está en ti, no en mí. Y no es así. La mayoría de las veces, cuando decimos que el error está en otra persona, está en nosotros. Ujú. Está en nosotros. Es un espejo. Aunque la persona esté equivocada, nosotros no actuamos correctamente. Por lo tanto, porque recuerden que el que más se le da, más se le exige. Y uno no puede ponerse a la altura de los demás. Uno tiene un pequeñito, puede decir un pequeñito grado evolutivo, un pequeñito, no piensen que por estar en la fraternidad somos santos ni nada que se parezca. Pero por lo menos entendemos por qué no se debe hacer las cosas. Entonces, eso es lo que tenemos que utilizar, porque al que mucho se le da, mucho se le exige. Y muchas veces hay que entender a las otras personas que lo hacen por ignorantes. La mayoría de las personas son malas por ignorancia, no por maldad, porque como no saben que hay leyes espirituales que lo va a coger la rueda al final, ellos dicen, si total, yo me voy a morir dentro de poco, ya no me importa lo que pase, voy a acabar y voy a hacer esto y voy a hacer otro, si total me quedan 3 años de vida por una enfermedad o por cualquier cosa. Y entonces, después, cuando se van y llegan allá arriba y se ven conscientes y entonces sufriendo todo eso, dice, oye, si yo hubiera sabido esto, esta escuela te da eso, por lo menos el conocimiento de esas leyes. Gracias. Justamente. Hay que darse cuenta. Ahora, Marco, Ok, cerramos entonces. y Vamos seguimos después. a la oración del estudiante. Y ahora un muchachito, por favor. Yo, Adelante. acrecienta nuestro amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de nuestros labios y las meditaciones de nuestros corazones sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor, que así sea. Que así Que sea. así sea. Que así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así Que sea. así sea. Que así Que así sea. Que así sea.